Eh, Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra videoclase del aula Enfoque Sistémico de la Administración de Empresas. El día de hoy estamos realizando nuestra videoclase correspondiente al módulo número 2 de nuestro curso. Quienes habla su docente John Jairo Arias Gómez, y el día de hoy el objetivo es que podamos realizar una presentación de la temática y los conceptos a desarrollar en nuestro módulo número 2, que es el módulo final del curso Enfoque Sistémico de la Administración de Empresas. Estos conceptos están relacionados con la administración bajo un enfoque sistémico. La agenda que tenemos para el día de hoy es, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo. Vamos a hablar sobre la cadena de valor, las actividades de la cadena de valor, también sobre los sistemas empresariales, los sistemas o cuáles son los atributos que tienen estos sistemas gerenciales. Finalmente vamos a hablar sobre los estudios de factibilidad, que son elementos fundamentales para el desarrollo de proyectos, como lo puede ser el proyecto de implementación de una organización, que obviamente debe tener en cuenta diferentes elementos para su estructuración y su puesta en marcha. Bien, iniciemos entonces con la presentación del módulo. Recordemos que nuestro módulo número 3 se denomina Enfoque Sistémico del Proceso Administrativo, en el cual buscamos que ustedes puedan identificar los elementos de la cadena de valor como herramientas para el mejoramiento de los resultados organizacionales. Recuerden que en este módulo final tenemos dos actividades. La primera de ellas es un foro participativo sobre el enfoque sistémico de los procesos administrativos. Este tiene un peso porcentual del 25% sobre la nota final del curso. Y tendremos finalmente una evaluación acumulativa del curso sobre los temas desarrollados en los tres módulos, y la actividad tendrá un peso porcentual de 30% sobre la nota final. Bien, hablamos sobre el concepto de cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Es la agrupación de todas las actividades que se desarrollan en la empresa, teniendo en cuenta que se deben procesar todas las materias primas y volverlas productos terminados en la etapa final de la cadena. Suplir las necesidades de los consumidores finales. Básicamente, la cadena de valor es la suma de los diferentes procesos de gestión que son claves para el resultado final que percibe el cliente. Es decir, dentro de una organización van a existir diferentes procesos que se encargan de transformar diferentes elementos de entrada, de materia prima, información y demás entradas a los procesos, que en definitiva se van a convertir en productos parciales o productos finalmente terminados, que son aquellos que percibe el cliente final. Todos estos procesos claves son los que tienen incidencia o tienen impacto significativo en dicho producto o servicio que ofrece la organización. Es importante entonces que tengamos en cuenta que las actividades de la cadena de valor o la cadena de valor propiamente son todos los procesos de gestión que tienen incidencia directa en los resultados que alcanza el cliente final. Es muy distinto un proceso de gestión que por ahí no tiene resultados, no tiene mayor incidencia en el objetivo que obtiene el cliente, y sí aquellos procesos de gestión que por ahí sí obtienen un grado mucho mayor de impacto en los resultados que va a haber reflejado el cliente. Entonces, todos aquellos procesos de gestión que tienen un alto impacto son los que pertenecen a la cadena de valor. ¿Qué actividades entonces podemos encontrar dentro de la cadena de valor? Vamos a encontrar principalmente dos tipos de actividades: las actividades básicas y las actividades de asistencia. Tienen mucha relación con lo que es la estructuración de procesos dentro de las organizaciones. Recordemos que dentro de las organizaciones, comúnmente, digamos de manera gráfica, lo podemos ver dentro de los procesos o dentro del mapa de procesos, perdón. Podemos identificar que existen tres tipos de procesos. Uno, los procesos estratégicos, los procesos clave y los procesos de apoyo. De misma manera aparecen dentro de la cadena de valor dos elementos fundamentales que permiten, perdón, el desarrollo de las actividades que dan valor a los productos terminados. En primero de ellos son las actividades básicas. Las actividades básicas están plenamente involucradas con todo el proceso productivo y operativo de la organización, es decir, que son o hacen parte de los procesos clave o los procesos eh, misionales de la organización. Sin embargo, cabe hacer la aclaración que este proceso se relaciona con las actividades que
compongan todo el proceso de producción, la transferencia de materias y el control de los mismos hasta la orientación del servicio después de la ejercida de la venta final al cliente. Es decir, son todos los elementos que pueden generar valor agregado al cliente. También vamos a encontrar algunas actividades que se denominan actividades de asistencia que se encargan de generar un proceso de apoyo a todas las actividades básicas del proceso, además de ayudarse mutuamente. El interior de estas actividades se encuentran las áreas de compra, tecnología, gestión de personal, infraestructura de la organización, etcétera. Es decir, que las actividades de asistencia están directamente relacionados con los procesos de gestión que vamos a encontrar como procesos de apoyo, porque básicamente se encargan de darle apoyo, dar asistencia, de ofrecer todos los recursos necesarios a los procesos misionales, a los procesos clave o básicamente a las actividades básicas. Es decir, que estos procesos asistenciales, estas actividades de asistencia o de apoyo, son todas aquellas que permiten y que ayudan a que los procesos clave de las actividades básicas se puedan ejecutar. Bien, todo este tipo de elementos de la cadena de valor o asociados a la cadena de valor van a poder ejecutarse eh, dentro de un sistema social que esté orientado a conseguir un bien o un servicio en común, es decir, un resultado final que sea ofrecido a un consumidor final o cliente. Todo este tipo de actividades de cadena de valor van a estar estructuradas para que se puedan ejecutar y se puedan desarrollar dentro de lo que son los sistemas organizacionales. Por eso es importante que entendamos el concepto de sistema empresarial. Los sistemas de empresas funcionan de acuerdo a cada uno de los conjuntos de aspectos que están relacionados bajo su mismo fin. Es decir, como lo mencionaba, siempre dentro de las organizaciones van a existir diferentes grupos de trabajo, diferentes equipos interdisciplinarios que básicamente van a tener algunos objetivos en particular que son propios del área de trabajo de la unidad funcional, pero que en definitiva van a repercutir directamente en el resultado global que va a poder alcanzar la organización. Analizando el enfoque sistémico de los sistemas de la empresa, se puede identificar algunos aspectos como puede ser el método, que es la autenticidad en el método de aplicación empresarial, también el método integral, que es integra todos los elementos del entorno, además de esto los micrométodos, que es la diversidad de métodos de menor tamaño, pero que pueden integrar el método y que poseen una funcionalidad objetiva del método grande. ¿Qué atributos tienen entonces los sistemas empresariales? Dentro del espectro empresarial es necesario articular todas las cualidades de los sistemas empresariales con el desarrollo práctico de la situación empresarial en un tiempo determinado. Y para esto es necesario identificar cada uno de los elementos que incurren en dicho proceso. El primero de ellos es la propiedad, cualidades y atributos de manera estructural que fundamentan los componentes del sistema o modelo gerencial. También vamos a encontrar el grado de dificultad que se establece con la composición de un subsistema en el sistema madre y se mide a partir de grados de interrelación y correlación entre los datos y las posibles formas en las que se puede cambiar. Obviamente recordemos que esto va a depender mucho, va a ir muy de la mano con lo que es la estructura de la organización, que esté definida previamente por el normal comportamiento o el flujo de trabajo que tenga esa cadena de valor. Es decir, que la aparición de diferentes subsistemas dentro de la compañía o dentro del macrosistema dependerá siempre de los criterios o las actividades básicas que se encuentran dentro de la cadena de valor, ya que a partir de cada una de ellas se puede establecer un subsistema que sea independiente y que obviamente genere un grado de interrelación y correlación con los demás elementos del sistema. Hablamos de entropía, se mide como el nivel de desorden de los datos dentro del sistema, obteniendo en función de una tendencia a cambiar hacia la perspectiva de los estados del sistema. La equifinidad, partiendo de diferentes condicionales, al inicio del proceso, el sistema se permite alcanzar un igual proceso de finalización en su ejecución final. Hablamos de la multifinalidad, se parte de los elementos iguales y el resultado final puede ser tan diferente. Hablamos de información. Este aspecto permite que el sistema se alimente constantemente, ya que existe un ingreso constante de datos, pero la salida de la información no elimina los datos de entrada. Es decir, que siempre que se genere, que se transforme los datos que son obtenidos dentro de un ejercicio normal organizacional, al ser analizados estos datos, comprobados,
tratados, analizados, gestionados, vamos a poder producir información y conocimiento para la empresa, pero no es necesario que estos datos se eliminen, sino que pueden hacer parte de un repositorio que básicamente se va a convertir en elemento de capacitación, en elemento de aprendizaje, en elemento de generación de conocimiento dentro de todo tipo de organización. Hablamos de entradas y salidas. Las entradas en referencia al ingreso de información incorporando el sistema productivo de energía, materia, entre otros, con la finalidad de transformarlo y crear salidas. Hablamos de la retroalimentación, que es un proceso de información, se basa en la recolección de datos provenientes del medio exterior para procesarlo y obtener las salidas. Hablamos de la unión y la integridad, perdón, los sistemas se necesitan del entorno y de una interrelación dentro del sistema. Es necesario que los elementos del sistema cumplan una relación recíproca y se logre realizar un impacto positivo. Hablamos ahora entonces de lo que son los estudios de factibilidad. ¿Por qué vamos a hablar de estudios de factibilidad? Porque es importante que tengamos en cuenta todos los elementos que se evalúan dentro de un sistema, se evalúan dentro de una organización para poder poner en marcha el desarrollo de una empresa eh, dentro de un mercado. Obviamente debemos tener en cuenta muchos elementos que por ahí normalmente están asociados al estructuramiento organizacional, pero como podemos ver más adelante van a estar de la mano asociados a diferentes estudios, diferentes elementos dentro de la unidad general o dentro del macrosistema, que es importante que analicemos de manera micro sistémica para que logremos entender y logremos estructurar de manera adecuada cada uno de los elementos que va a componer ese macrosistema o esa organización. Entonces, recordemos que el estudio de factibilidad es un estudio que permite identificar si existen los elementos necesarios para poner en marcha un proyecto puntual. Es importante que tengamos en cuenta que estos elementos, estos estudios en definitiva resultarán en información valiosa para que los directivos o líderes de cada organización tomen la decisión de poner en marcha o no el proyecto que se está evaluando. La idea es que dichos elementos asociados al proyecto se puedan evaluar bajo una perspectiva de mercados, técnica financiera y también legal y administrativa. Los objetivos de estos estudios es determinar la factibilidad de cada uno de estos aspectos del proyecto que se va a ejecutar, lograr el conocimiento general del problema y la estructura de los requerimientos de información con el fin de estimar los recursos que son necesarios y que va a necesitar la ejecución de dicho proyecto. Además de esto, plantear alternativas de desarrollo, como tenemos en cuenta, pueden que se presenten diferentes elementos asociados a la ejecución de ese proyecto que lleguen a mutar el normal flujo de actividades del mismo y para el cual obviamente vamos a necesitar que surjan algún tipo de estrategias o acciones correctivas que me permitan como tal desarrollar el proyecto. Para esto debemos plantear alternativas ideando futuros, pues vamos a hallar problemáticas y obviamente vamos a prevenir esas problemáticas con el planteamiento de soluciones preventivas. Además de esto, vamos a realizar la realización de una planeación general del proyecto, ya que con toda esta información que se obtiene a partir de los estudios de factibilidad, vamos a tener información suficiente sobre los elementos que se deben proyectar e implementar dentro del proyecto de acuerdo a los intereses que tiene cada actor dentro de la compañía y obviamente que se estén alineando a poder cumplir con esos intereses o esos objetivos que tiene la organización. En definitiva, nosotros debemos reflexionar sobre en verdad para qué sirven los estudios de factibilidad. Podemos resumir que sirven para evitar desarrollar proyectos que no son factibles, que no representan alguna utilidad o algún beneficio para la organización. También nos permite planear los recursos, vamos a poder evidenciar cuánto necesitamos, vamos a poder medir cuánto recurso necesita cada operación y de cierta manera vamos a optimizar los procesos de gestión que tenemos dentro de nuestra compañía. Y por último, para aterrizar el personal administrativo sobre los proyectos o procesos a ejecutar, ya que vamos a definir claramente al personal administrativo los diferentes elementos que pone en el proyecto y además de esto vamos a definir a este personal administrativo qué es lo que claramente debe realizar para que se puedan alcanzar los objetivos esperados.
Los estudios de factibilidad están compuestos por cuatro elementos fundamentales: el estudio de factibilidad de mercados, el de técnico, el financiero y finalmente legal y administrativo. Dentro del mercado se busca identificar que existe un número suficiente de clientes que permitan el ingreso de utilidades por la ejecución del proyecto. Es decir, que lo que buscamos evidenciar es que existe un número suficiente de clientes que estén interesados en la compra del producto o servicio que nosotros vamos a estar desarrollando en nuestro proyecto. La idea es poder evidenciar que es un nicho de mercado necesario, suficiente, y que cuenta con los poder adquisitivo necesario para que compren nuestros productos y que de cierta manera se alcance por lo menos un punto de equilibrio en cuanto a ingresos y egresos del proyecto. En segundo lugar, vamos a encontrar el estudio de factibilidad financiera. La idea del estudio de factibilidad financiera es resumir todos los elementos que se han encontrado en temas o en términos económicos de carácter monetario, con el efecto de determinar la rentabilidad del proyecto. Este estudio de factibilidad financiera toma algunos elementos y es resultante de muchos elementos obtenidos a partir de los demás estudios de factibilidad. Por ejemplo, toma el ingreso o la proyección de ingresos que puede tener la organización, que es resultante del estudio de factibilidad de mercados. También toma los gastos eh, de producción que va a tener la compañía y el precio de venta que se obtiene a partir del estudio de factibilidad técnica. La idea del estudio de factibilidad financiera es poder evidenciar que la organización no va a tener pérdidas con la ejecución de este proyecto, sino por el contrario, tratar de encontrar, permitan identificar que va a existir una utilidad a partir o recién se ejecute el proyecto. Vamos a hablar ahora de la factibilidad legal administrativa. Los elementos que conforman el estudio de factibilidad administrativa básicamente están en torno a la estructuración adecuada de la organización y de quién va a ejecutar el proyecto, ya sea una unidad independiente de la organización o sea una nueva empresa. La idea es que se tengan en cuenta dentro del desarrollo del proyecto algunos elementos como lo son la planeación estratégica, el organigrama, la planificación de recursos humanos, el marco legal, fiscal y los aspectos laboral y ecológicos. Algunas conclusiones que es importante que ustedes tengan en cuenta para el desarrollo de su evaluación final es que recuerden que la cadena de valor es una agrupación de las actividades que se desarrollan en la empresa y que permiten convertir materias primas en productos terminados. En segundo lugar, las actividades desarrolladas dentro de la cadena de valor se pueden clasificar como actividades básicas y actividades de asistencia. Dentro del espectro empresarial es necesario articular todas las cualidades de los sistemas empresariales con el desarrollo práctico de la situación empresarial en un tiempo determinado. Los sistemas de empresas funcionan de acuerdo a cada uno de los conjuntos de aspectos que están relacionados bajo un mismo fin. El estudio de factibilidad permite lograr una buena visión de los aspectos que se deben considerar en una organización para prever las posibles dificultades y acciones a tomar frente a cada una de las situaciones posibles. El estudio de mercado busca probar si existe un número suficiente de consumidores, empresas u otros entes que en determinadas condiciones presentan una demanda que justifica la inversión de un programa de producción de un bien durante cierto periodo de tiempo. El estudio de factibilidad técnica es la evaluación que demuestra que el negocio puede ponerse en marcha y mantenerse durante el tiempo. Les agradezco por su tiempo. Les recuerdo que debe realizarse la presentación de la evaluación final dentro de las fechas que están establecidas porque nuestro curso tendrá cierre ya la siguiente semana que finalice la presentación de dicha evaluación final. Les agradezco mucho por su tiempo y hasta pronto.